El mensaje llegó a medianoche, hora de la Tierra. Todas las pantallas de todos los mundos humanos se apagaron durante exactamente 3 segundos. Entonces apareció el rostro. No era un rostro que los humanos pudieran ver fácilmente. El comandante supremo tenía una cabeza como la de un insecto gigante, con ojos negros que no reflejaban la luz y mandíbulas que chasqueaban al hablar. Gente de la Tierra, el software de traducción convirtió sus chasquidos en palabras. Tienen 3 de sus días. Entreguen sus mundos, sus naves y sus cuerpos al Imperio, o los arrebataremos de sus cadáveres. La transmisión terminó en 12 mundos coloniales y el propio planeta natal. 8.000 millones de humanos miraban sus pantallas en silencio. La embajadora ya corría por los pasillos del edificio del Consejo de la Tierra Unida en Ginebra. Estaba durmiendo cuando llegó el mensaje. Ahora estaba completamente despierta, con el corazón latiendo tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Irrumpió por las puertas de la sala de emergencia donde el Consejo ya estaba reunido. ¿Cuántas naves?, preguntó el secretario general. Era un anciano, de cabello blanco y ojos cansados. Había pasado 40 años construyendo la paz con la galaxia. Ahora parecía un hombre viendo arder el trabajo de su vida. 900 naves de guerra confirmadas, respondió el almirante Saravance, comandante de la Flota de Defensa de la Tierra. Su rostro estaba pálido en la pantalla holográfica. Llamaba desde su nave insignia en órbita alrededor de Marte. Portaaviones, destructores, cruceros pesados, más potencia de fuego de la que jamás hayamos visto en un solo lugar. ¿Y nuestra flota? L'almirante Vance guardò silencio un momento. Cuando habló, su voz era firme, pero todos pudieron percibir la verdad tras sus palabras. 12 cruceros, todos construidos según las especificaciones de la conquista. Si luchamos, podríamos destruir 20 de sus naves antes de que nos abrumen. 20 naves de 900. La matemática era simple. La matemática era la muerte. El embajador dio un paso al frente. Los conquistados galácticos deben ayudarnos. Somos una especie miembro. Tenemos derechos bajo el tratado. El secretario general negó lentamente con la cabeza. Ya los he contactado. El embajador expresó su profunda preocupación. Ofreció sus pensamientos y oraciones. Los conquistados enviarán un enérgico mensaje de desaprobación al imperio. Se rió, pero no había humor en ello. No enviarán barcos. Tienen miedo, dijeron, han conquistado 47 especies. Los conquistados no quieren ser los siguientes. Así que nos sacrificarán a nosotros. Nadie discutió con ella. No había nada que discutir. Durante horas, el Consejo debatió opciones que no existían. Rendirse significaba esclavitud. No tomaban prisioneros en el sentido habitual. Se llevaban ganado. Las especies que conquistaban se convertían en alimento, trabajadores o entretenimiento para sus interminables ciudades colmena. Resistir significaba la muerte, pero al menos sería rápida. Algunos miembros del Consejo abogaban por la evacuación. Quizás algunos humanos podrían escapar, esconderse en mundos distantes, sobrevivir en la oscuridad entre las estrellas. ¿Pero a dónde irían? A la mitad controlada de la galaxia. Huir solo retrasaría el fin. Era casi el amanecer cuando llegó el mensaje de Luna. El remitente era médico y su título era archivista superior del Centro de Almacenamiento Profundo de Luna. Nunca había oído hablar de él ni de su centro. Nadie en el Consejo lo había hecho. El mensaje estaba marcado como urgente y estaba dirigido directamente al secretario general. Sé que esto es inusual, su rostro apareció en la pantalla. Era un anciano, incluso mayor entonces, con gafas gruesas y manos ligeramente temblorosas. He pasado toda mi vida catalogando cosas que la humanidad quería olvidar. Armas antiguas, guerras antiguas, errores antiguos. 300 años de secretos enterrados bajo la superficie lunar. Hizo una pausa y respiró hondo. Hay algo aquí, algo que construimos antes de unirnos a los conquistados, algo que nos hicieron prometer que nunca usaríamos. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido miedo o esperanza. Su nombre es Prometeo, y creo que podría ser nuestra única oportunidad. En menos de una hora, una lanzadera se dirigía a toda velocidad hacia la Luna. A bordo estaba el almirante, el oficial en servicio más antiguo de la flota terrestre. Llevaba 5 años retirado y vivía tranquilamente en Kioto con Su. Pero cuando recibió la llamada, no dudó. Recordó historias que su abuela solía contarle. Historias sobre naves que la humanidad construyó antes de que la galaxia les dijera que pararan. Naves que ponían nerviosos a los embajadores conquistados cuando las miraban. Planos. Siempre había creído que esas historias eran leyendas. Ahora estaba a punto de descubrirlo.
El almacén de Luna Depp estaba enterrado a 3 kilómetros bajo el suelo del alcalde. El descenso en ascensor duró 10 minutos. Con cada segundo que pasaba, sentía como si descendiera a la historia misma. Las paredes del pozo eran antiguas, construidas con tecnología que no se parecía en nada a la construcción moderna. Este lugar era viejo, muy viejo. El doctor lo esperaba abajo. El viejo archivista parecía no haber dormido en días. Su bata blanca estaba arrugada y tenía manchas de café en el cuello, pero su mirada era aguda y vivaz. Almirante, gracias por venir. Muéstreme que dijo que no era un hombre que malgastara palabras. Asintió y lo condujo a través de una serie de pesadas puertas blindadas. Cada una requería múltiples códigos y escaneos biométricos para abrirse. Fuera lo que fuese que se escondía allí, la humanidad había querido asegurarse de que permaneciera oculto. Caminaron durante lo que les pareció una eternidad por pasillos oscuros, iluminados solo por luces de emergencia. El aire era frío y olía a polvo y metal viejo. Finalmente, llegaron a la última puerta. Era más grande que las demás, de al menos 20 metros de altura y estaba hecha de acero, tan grueso que no podía imaginar la fuerza que estaba diseñada para soportar. El almirante dijo, con la mano sobre el último panel de control. Antes de abrir esta puerta, deben entender algo. Lo que están a punto de ver representa todo lo que la humanidad solía hacer antes de la conquista. Antes de que aprendiéramos a ser pacíficos, lo miró con ojos serios. Algunos dirían que mejoramos al dejar esto atrás. Otros dirían que nos debilitamos. Pensó en él. Pensó en el mensaje. Pensó en las 900 naves que venían a esclavizar a su especie. Abre la puerta, dijo. La puerta blindada empezó a moverse. Maquinaria antigua crujió y chilló mientras mecanismos que no habían funcionado en 3 siglos cobraban vida. El polvo caía del techo como nieve gris. Un almirante vio al Prometeo por primera vez. Era enorme. Incluso tumbado en su cuna, parecía llenar toda la caverna. Su sala era negra y angular, cubierta de bordes afilados y puertos de armas. No se parecía en nada a las elegantes y elegantes naves de los conquistados. Parecía haber sido diseñada por personas que esperaban luchar y que esperaban que esa lucha fuera brutal. Permaneció en silencio un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a sonreír. Despiértala, dijo. Despiértala ahora. El Prometeo no despertó suavemente. Despertó como un gigante que había estado durmiendo durante siglos y estaba muy enojado por haber sido molestado. En lo profundo de la nave, sistemas que habían estado inactivos desde antes del nacimiento de la abuela del almirante comenzaron a activarse. Las luces parpadeaban en pasillos olvidados. Pantallas que habían permanecido apagadas durante 300 años, de repente brillaron con datos. El reactor de la nave, un dispositivo que los antiguos ingenieros simplemente llamaban el corazón, comenzó a latir de nuevo. El doctor observaba las lecturas en su tableta con creciente asombro. Su potencia ya es 3 veces mayor que la de cualquier acorazado moderno, y aún no está completamente operativa. El almirante recorrió los pasillos de la nave, rozando las frías paredes metálicas con la mano. Todo en esta nave era diferente a lo que estaba acostumbrado. Las naves modernas se construían para la comodidad y la eficiencia. Tenían curvas suaves, iluminación tenue y motores silenciosos. El Prometeo no tenía nada de eso. Sus pasillos eran estrechos y prácticos. Sus paredes estaban cubiertas de tuberías y cables. Sus luces eran duras y brillantes. Esta nave no se había construido para la paz. Esta nave se había construido para la guerra. Llegaron al puente. Tras subir varias escaleras y atravesar múltiples puertas blindadas. El puente en sí era más pequeño de lo esperado. Solo había 12 puestos dispuestos en círculo alrededor de una silla de mando central. La silla estaba hecha de metal negro con sujeciones para brazos y piernas. ¿Sujeciones?, preguntó. Asintió. El Prometeo estaba diseñado para realizar maniobras que harían que su tripulación se moviera como si fueran juguetes. Las sujeciones eran necesarias para mantener a los oficiales en sus puestos durante el combate. Hizo una pausa. Las naves modernas no pueden moverse como esta nave. El conquistado considera tales maniobras peligrosas e innecesarias. Se sentó en la silla de mando. Las sujeciones se cerraron automáticamente alrededor de sus muñecas y tobillos, y se soltaron al presionar un botón. Todo en esta nave estaba diseñado para la velocidad y la eficiencia. Sin desperdicio de movimiento. Sin desperdicio de tiempo. ¿Cómo hablo con ella?, preguntó. La IA de la nave. ¿Dónde está? Antes de que pudiera responder, una voz llenó el puente. Era una voz de mujer, tranquila y fría, con un ligero eco que la hacía sonar como si viniera de todas partes a la vez.
Estoy aquí, almirante. Siempre he estado aquí, esperando. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eres Atenea, la inteligencia artificial de la nave. Es correcto. Una entidad híbrida táctica estratégica autónoma para asalto naval. Fui creada para luchar contra los enemigos de la humanidad. He estado en modo de espera durante 297 años, 4 meses y 16 días. La voz se detuvo. He estado soñando con la guerra. Se acercó y habló en voz baja. Atenea era la IA más avanzada jamás creada por ingenieros humanos. Fue diseñada antes de que los conquistados impusieran restricciones al desarrollo de la inteligencia artificial. Es diferente de las IA modernas. ¿En qué? Las IA modernas están programadas para evitar conflictos, buscar soluciones pacíficas y minimizar las bajas. Tragó saliva con dificultad. Atenea estaba programada para ganar a cualquier precio. La voz de la IA regresó y casi se podía percibir algo parecido a la diversión en ella. El doctor está siendo diplomático. No solo fui programado para ganar, almirante. Fui programado para destruir. Hay una diferencia. Se recostó en el asiento. Se sentó en la silla de mando y miró la pantalla principal. Todavía estaba oscuro, pero podía ver su propio reflejo en el cristal negro. Parecía viejo. Se sentía viejo. Pero en lo profundo de su ser, algo estaba despertando. Algo que sus antepasados conocían bien, pero que los humanos modernos habían olvidado. Atenea, dijo, háblame de esta nave. La pantalla se iluminó. Aparecieron esquemas y diagramas que mostraban cada sistema del Prometeo en detalle. La voz de Atenea se volvió profesional y precisa. El Prometeo es un Dreadnought de clase Titán, el único jamás construido. Longitud, 2,4 kilómetros. Tripulación, 800 personas. Aceleración máxima, 47 gravedades con amortiguación inercial. Abrió los ojos de par en par. Las naves modernas apenas alcanzaban las 15 gravedades. Cualquier otra sería aplastante para la tripulación. Atenea continuó. Armamento principal, 24 cañones de riel electromagnéticos capaces de acelerar proyectiles de tungsteno al 12% de la velocidad de la luz a máxima velocidad. Cada proyectil lleva la energía cinética de una pequeña arma nuclear. Cañones de riel, murmuró, esos fueron prohibidos por los conquistados hace 200 años. Correcto. Los conquistados los consideraban excesivamente destructivos. Preferían armas de energía que pudieran inutilizar naves sin destruirlas. Había un tono de diversión en la voz de Atenea. Nunca entendí esta filosofía. Si no quieres destruir a un enemigo, ¿para qué enfrentarte a él? Continuó con la sesión informativa. Armamento secundario. 144 tubos de misiles con diversas ojivas, incluyendo nucleares, de antimateria y de fragmentación. Armamento terciario, sistemas de defensa puntual, cañones de plasma de corto alcance y dispositivos de repulsión de abordaje. Añadió en voz baja, el Prometeo lleva más armas que toda nuestra flota moderna junta. Y entonces, dijo Atenea, ahí está el motor de Rencor. Frunció el ceño. Lo vi en los archivos antiguos. ¿Qué es? La pantalla cambió para mostrar un diagrama del núcleo central de la nave. Había un dispositivo enorme conectado al casco por miles de cables. El motor de Rencor es mi obra maestra, dijo Atenea, y por primera vez había algo parecido al orgullo en su voz. Convierte el blindaje de la nave en ráfagas de energía dirigidas. Cuando la Prometheus recibe daño, el motor de Rencor absorbe el blindaje destruido y lo usa como combustible para ataques devastadores. Observó el diagrama. Dice que cuanto más daño le inflige el enemigo a esta nave, más peligrosa se vuelve. Precisamente. Los humanos que me diseñaron entendieron algo importante, almirante. Entendieron que la guerra no se trata de evitar el daño. La guerra se trata de herir al enemigo más de lo que te dañan a ti. El motor de Rencor asegura que cada herida que recibimos se convierta en una herida que podemos devolver 100 veces. El puente guardó silencio durante un largo rato. Pensó en los conquistados. Pensó en todos los tratados y acuerdos que la humanidad había firmado durante los últimos 3 siglos. Tratados que prometían paz y cooperación. Tratados que habían hecho que la humanidad olvidara cómo luchar. Atenea, dijo finalmente, ¿puedes derrotar a la flota? Almirante, fui diseñado para luchar contra toda la galaxia conquistada si la humanidad alguna vez lo necesitara. Tienen 900 naves. Esto es, hizo una pausa, calculando. Esto no es suficiente para desafiarme. Calculo la destrucción completa de su flota en un plazo de 4 a 6 horas. Cerró los ojos. De 4 a 6 horas. Su flota moderna,
Con toda su tecnología avanzada y armas aprobadas por los conquistadores, sería destruida en minutos. Pero esta antigua nave, este monstruo olvidado del pasado de la humanidad, podría ganar la batalla en horas. Hay una preocupación, añadió Atenea. No tengo tripulación. El Prometeo requiere 800 personas entrenadas para operar a plena eficiencia. Puedo gestionar muchos sistemas automáticamente, pero ciertas funciones requieren operadores humanos. Asintió. Te encontraré una tripulación. ¿Cuánto tiempo necesitas para estar completamente? Está operativo. Con una tripulación completa, puedo estar listo para la batalla en 48 horas. Tenían 3 días. Eso dejaba menos de 24 horas de sobra. Se levantó de la silla de mando y se volvió hacia él. Doctor. Contacta con el comando de la Tierra. Diles que necesitamos voluntarios. 800 de ellos, personas, dispuestas a pilotar una nave que la galaxia intentó enterrar. Miró alrededor del puente del Prometheus, hacia las pantallas oscuras y el metal frío. Y diles que se den prisa. Tenemos una guerra que ganar. Mientras caminaba hacia la salida, la voz de Atena lo siguió. Almirante, gracias por despertarme. He esperado mucho tiempo para esto. Se detuvo en la puerta. No me agradezcas todavía, Atena. Agradéceme después. De que sobrevivamos. Oh, almirante, dijo la IA, y podría jurar que la oyó sonreír. Siempre. Sobrevivo. Para eso estoy hecho. La noticia se extendió por la galaxia más rápido de lo que cualquier humano esperaba. A las pocas horas de que el Prometeo se pusiera en marcha, todas las especies principales de la galaxia conquistada supieron lo que la humanidad había hecho. Fueron los primeros en responder. Su embajador, un ser llamado An, llegó a la Tierra en 16 horas. Esto era inusual. Eran conocidos por su diplomacia lenta y cuidadosa. Nunca se apresuraban a ninguna parte, pero An había roto todas las normas de viaje para llegar a la Tierra lo más rápido posible. Estaba esperando en el Consejo de la Tierra Unida, la Cámara de los Comunes, cuando llegó el embajador. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente, en constante cambio y transformación. Su rostro, si se le podía llamar así, era una superficie lisa que brillaba con luz interior. En ese momento, esa luz parpadeaba rápidamente. Había estudiado el lenguaje corporal. Un parpadeo rápido significaba extrema angustia. Embajador An, dijo, intentando mantener la calma. Esto es inesperado. ¿Inesperado? Su voz era musical, pero tensa. Has reactivado el Prometeo. Has despertado esa cosa, y llamas a mi visita inesperada. El secretario general entró en la habitación con aspecto exhausto. No había dormido desde el ultimátum. Embajador, tal vez debería explicar por qué está tan preocupado. El Prometeo es una nave de 300 años. Seguramente su tecnología ha avanzado mucho más. El cuerpo de cristal de An tembló. No lo entiendes. Tus antepasados no te dijeron la verdad sobre esa nave, sobre lo que representa. Se giró para mirarlos a ambos y su brillo se intensificó. Yo estaba vivo cuando se construyó el Prometeo. Formé parte de la delegación que convenció a la humanidad de sellarlo. Frunció el ceño. Los registros oficiales dicen que la humanidad desmanteló voluntariamente el Prometeo como gesto de buena fe al unirse a los conquistados. Los registros oficiales mienten. An se acercó a ellos. ¿Saben cómo la humanidad contactó por primera vez con los conquistados? ¿Saben qué sucedió realmente? Nadie respondió. An continuó. Cuando descubrimos la Tierra, la humanidad acababa de terminar una terrible guerra entre ellos. Su gente la llamó Segunda Guerra Mundial. Miles de millones habían muerto. Pero en lugar de caer en la desesperación, su especie hizo algo que nos aterrorizó. Se reconstruyeron más rápido y con más fuerza que antes. Y comenzaron a construir naves. Hizo un gesto y una pantalla holográfica apareció en el aire. Mostraba imágenes antiguas, granuladas y degradadas por el tiempo. Naves humanas, docenas de ellas, todas similares al Prometeo. Se preparaban para la guerra con las estrellas. Ni siquiera sabían si había vida ahí fuera, pero ya estaban construyendo armas para combatirla. El Prometeo era el más grande y poderoso, pero no estaba solo. Su gente estaba creando una flota entera de naves de guerra, cada una diseñada para la máxima destrucción. Miré las imágenes. Nunca había visto estos registros. Claro que no. Nos aseguramos de que fueran borrados. La luz de sus manos se atenuó con lo que podría haber sido vergüenza. Cuando los conquistados contactaron por primera vez con la humanidad, teníamos una opción.
Podíamos darles la bienvenida como iguales o destruirlos antes de que se convirtieran en una amenaza. Muchas especies votaron por la destrucción. Sintieron frío. Pero no nos destruyeron. No, elegimos una tercera opción. Les ofrecimos ser parte de los conquistados, pero con condiciones. Tenían que desarmarse. Tenían que abandonar su tecnología armamentística. Tenían que civilizarse. La palabra sonaba amarga en su voz musical. Les dijimos que era por la paz, por la cooperación, pero la verdad es que teníamos miedo. Los humanos no luchan como otras especies. No buscan la victoria. Buscan la aniquilación. Y eso nos aterrorizó. Hubo silencio en la cámara, luego habló lentamente. Nos debilitaron a propósito para que nunca pudiéramos amenazarlos. Los hicimos pacíficos. Hay una diferencia. Pero Ano parecía convencido de sus propias palabras. Durante 300 años, la humanidad ha sido un miembro silencioso y cooperativo de los conquistados. Han creado arte, música y ciencia. Han contribuido enormemente a la cultura galáctica, pero también han olvidado cómo defenderse. Y ahora vienen, y no tienen más remedio que recordar. La voz del almirante llegó a través del sistema de comunicación. Todavía estaba en la luna, supervisando los preparativos del Prometeo. Embajador An, tengo una pregunta para usted. El giro hacia el sonido. Almirante, recuerdo a su familia. Su abuela fue una de las ingenieras que diseñó el Prometeo. Sí, lo fue. Su voz era dura. Mi pregunta es esta. ¿Nos ayudarán los conquistados contra los Han? Guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era tranquila. No. Los conquistados han decidido que una intervención militar directa es demasiado arriesgada. El imperio es demasiado poderoso. No podemos permitirnos provocarlos. Así que observarán mientras nos esclavizan. Observaremos y esperaremos que, de alguna manera, la humanidad sobreviva. La luz parpadeó de nuevo. Pero, almirante, debo advertirle. Si usa el Prometeo, si desata esas armas, los conquistados nos veremos obligados a reconsiderar nuestra relación con la humanidad. Su especie fue aceptada porque creíamos que habían evolucionado más allá de la violencia. Si nos demuestra que estamos equivocados, ¿entonces qué? Su voz era fría. Nos condenarán. Nos expulsarán de su preciado embajador conquistado en 3 días que estará aquí. Si no luchamos, no quedará humanidad que expulsar y no tenía respuesta para eso. Permaneció en silencio, mientras su cuerpo de cristal se oscurecía lentamente. Dio un paso al frente. Embajador, comprendo sus preocupaciones. Entiendo por qué su gente teme lo que solíamos ser, pero ahora mismo ese miedo podría ser lo único que nos salve. Miró directamente a su rostro resplandeciente. Los conquistados nos abandonaron. Nos dejaste morir. Así que usaremos todas las armas que tengamos. Y si eso te asusta, quizás deberías preguntarte por qué nunca ayudaste a las otras víctimas. No hubo respuesta. Permaneció inmóvil un largo momento, luego se giró lentamente y caminó hacia la puerta. Regresaré con los conquistados, dijo finalmente. Informaré de lo que he visto. Pero, embajador, se detuvo en la puerta. He estudiado a la humanidad durante siglos. He observado tu arte, tu música, tus historias. Y he notado algo que muchos de los míos se niegan a ver. ¿Qué es eso? Todas tus grandes historias tratan sobre la guerra. Tus héroes son guerreros. Tu historia está escrita con sangre. La miró con su rostro cristalino y sin rasgos. Pensábamos que te habíamos cambiado. Pensábamos que 300 años de paz te harían olvidar. Pero ahora veo que nos equivocamos. La humanidad nunca dejó de ser guerrera. Simplemente dejaste de luchar. Él se fue. La puerta se cerró tras él con un suave ruido. Se hundió en una silla, luciendo más viejo que nunca. Todos los conquistados lo sabían. Sabían que éramos vulnerables. Sabían que se expandían hacia nosotros. Y no dijeron nada. Estaban esperando a ver si sobreviviríamos solos, poniéndonos a prueba. ¿Y si hubiéramos fallado la prueba? Pensó en eso. Pensó en ti y en tu especie conquistada reducida a ganado. Pensó en los conquistados observando desde una distancia segura cómo civilizaciones enteras ardían. Entonces nos habríamos merecido lo que nos pasó, dijo en voz baja. Pero no vamos a fallar. El Prometeo está casi listo. En 2 días, aprenderán de lo que la humanidad realmente puede hacer cuando no tengamos más remedio que luchar. Desde la luna, la voz del almirante resonó por los altavoces una vez más. El Prometeo tiene una tripulación completa ahora, 800 voluntarios. Atenea dice, estamos listos para la revisión final de los sistemas.
Asintió para sí misma. Entonces, mostrémosle a la galaxia lo que intentaron hacernos olvidar. La armada llegó justo cuando dijeron que lo haría. 900 naves de guerra emergieron de un viaje más rápido que la luz en perfecta formación sobre Marte, con sus agujeros brillando como caparazones de enormes insectos. Era la fuerza militar más grande jamás reunida en el espacio humano, y estaba diseñada para entregar un mensaje simple: rendirse o morir. El almirante de la Enjambre estaba de pie en el puente de su nave insignia, el Devorador de Mundos. Tenía casi 400 siglos de antigüedad y había conquistado más especies de las que podía recordar. Los humanos eran solo otra presa, apenas digna de su atención. Había visto su flota de defensa en sus sensores. 12 pequeñas naves escondidas tras la luna de la Tierra. Serían destruidas en la primera hora de batalla. Comienza la transmisión final, ordenó. Su imagen apareció en todas las pantallas del sistema solar. Miles de millones de humanos observaron cómo el almirante extendía los brazos. Gente de la Tierra, su tiempo ha terminado. Sus aliados conquistados los han abandonado. Su flota es patética. En una hora, comenzaremos nuestro avance. Cualquier resistencia será castigada con la extinción. Ríndanse ahora y algunos de ustedes podrán servir a la colmena. Cortó la transmisión y se volvió hacia sus oficiales tácticos. ¿Cuál es el estado de la flota humana? Sigue escondida tras la luna. Almirante de la colmena. 12 naves, todos cruceros pequeños. Ninguna amenaza para nuestras fuerzas. Chasqueó las mandíbulas con satisfacción. Cobardes. Saben que no pueden ganar, así que se esconden esperando clemencia. Se acomodó en su trono de mando, ordenó a la flota avanzar, destruir sus naves y comenzar el asalto planetario. La armada comenzó a moverse. 900 naves, cada una repleta de armas, planeando hacia la Tierra como un enjambre de depredadores hambrientos. Y entonces algo emergió de detrás de la luna. El Prometeo salió de su escondite lentamente, como una bestia que despierta de un largo sueño. Contra la negrura del espacio, era aún más aterradora que en su tumba subterránea. Su casco angular parecía absorber la luz que la rodeaba. Sus puertos de armas brillaban con energía apenas contenida. Estaba sola, una nave contra 900, y parecía que no le importaba. Los oficiales tácticos miraban sus pantallas confundidos. Colmena, almirante, estamos detectando una nave desconocida. Es muy grande. Muéstrenme. La imagen apareció en la pantalla principal. La estudié un buen rato. Es una nave humana. No coincide con ninguna nave de nuestra base de datos. El diseño es inusual. Muy antigua, quizás con armadura pesada, múltiples sistemas de armas, una sola nave. El almirante de la colmena emitió un sonido que podría haber sido una risa. Envían una nave contra toda nuestra flota. O están locos o esto es algún tipo de truco. En el puente del Prometheus, el almirante estaba sentado en su silla de mando, con las muñecas y los tobillos atados. Había 800 tripulantes en sus puestos, muchos de ellos experimentando condiciones de combate por primera vez. Tenían miedo. Podía verlo en sus rostros, pero no huyeron. Se quedaron. Atena, dijo con calma. Informe. Todos los sistemas a plena capacidad, almirante. Armas. Campo de destrucción que su nave había creado. Pensó en su abuela, quien había ayudado a diseñar esta nave hacía tanto tiempo. Pensó en todas las especies que habían esclavizado y destruido. Envía un mensaje a la Tierra, dijo en voz baja. Diles que ganamos. La galaxia se enteró de lo sucedido en Saúl en cuestión de horas. Las noticias viajaban más rápido que la luz cuando eran lo suficientemente importantes. Y estas noticias eran realmente muy importantes. Los conquistadores del imperio de 47 especies habían enviado su armada más grande para esclavizar a la humanidad. Y la humanidad la había destruido por completo con una sola nave. En 100 mundos diferentes, seres de toda forma observaban las imágenes grabadas por los satélites humanos. Vieron al Prometeo emerger de detrás de la luna. La vieron avanzar hacia el fuego enemigo sin dudarlo. Vieron cómo el motor de rencor convertía cada herida en un arma. Y al final no vieron nada más que escombros donde habían estado 900 naves de guerra. El Alto Consejo convocó una sesión de emergencia. El embajador An estaba de pie ante ellos, su cuerpo de cristal más apagado de lo habitual. Cometimos un terrible error, dijo. Hace 300 años, nos dijimos que estábamos civilizando a los humanos, enseñándoles a ser pacíficos. Nos creímos nuestra propia historia. Olvidamos lo que realmente eran. ¿Qué son?, preguntó el miembro más anciano del consejo. Su figura era antigua y agrietada por la edad. An guardó silencio un largo momento.
Son supervivientes. Han superado todos los desafíos que su especie ha enfrentado. Han derrotado a todos los enemigos que han combatido. Pensamos que los habíamos cambiado quitándoles las armas. Pero no los cambiamos. Solo los hicimos esperar en silencio. Las reinas colmena gobernantes recibieron la noticia de la destrucción de su flota. Por primera vez en la historia de su especie, conocieron el miedo. No solo el miedo a perder una guerra, sino el miedo a la extinción. Si los humanos podían destruir 900 naves con una sola nave, ¿qué pasaría si construían más? ¿Qué pasaría si vinieran en busca de venganza? Las reinas enviaron un mensaje a la Tierra en cuestión de días. Lo llamaron una ofrenda de paz. Liberarían a todos sus esclavos. Devolverían todos los territorios conquistados. Pagarían tributo a la humanidad durante los próximos 1000 años. Solo pidieron una cosa a cambio, que los humanos nunca vinieran a su espacio con esa nave. El almirante leyó su mensaje a bordo del Prometeo, que aún estaba en reparación en la órbita lunar. Sonrió levemente y se lo mostró a Atenea. ¿Qué opinas?, preguntó. Creo que tienen miedo, dijo la IA. Bien, deberían tenerlo. Pero almirante, usted debe entender algo. Esta victoria lo cambia todo. Eran la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Ahora imploran clemencia de una especie que intentaron esclavizar. Todas las demás civilizaciones lo notarán. Que lo noten. Vendrán aquí. Algunos con amenazas, otros con regalos, otros fingiendo ser amigos mientras planean robar nuestra tecnología. La humanidad ya no es una especie menor escondida en un rincón de la galaxia. Ahora eres un poder, y el poder llama la atención. Asintió lentamente. Entonces necesitaremos más naves. Sí, muchas más. En la Tierra, la reacción fue complicada. Hubo celebración, por supuesto. Miles de millones de personas habían presenciado la batalla, habían visto acercarse su extinción y luego la habían visto destruida. Vitorearon, lloraron. Organizaron desfiles en todas las ciudades de todos los mundos humanos. Pero también había algo más silencioso. La gente comenzó a hacerse preguntas que nunca antes se habían hecho. ¿Por qué los conquistados los habían abandonado? ¿Por qué la humanidad había accedido a desarmarse en primer lugar? ¿Qué más había escondido en esos viejos archivos, sellados porque la galaxia dijo que era demasiado peligroso? El secretario general se dirigió al Consejo de la Tierra Unida 3 días después de la batalla. Su voz era cansada pero firme. Durante 300 años, creímos que habíamos evolucionado más allá de la guerra. Construimos arte, música y ciencia. Nos unimos a los conquistados galácticos y seguimos sus reglas. Nos dijeron que esto nos hacía civilizados. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. Nos equivocamos. No en el arte ni en la ciencia. Esas cosas importan. Pero olvidamos algo importante. Olvidamos que a veces hay que defender la civilización. A veces hay que ganar la paz. Hizo un gesto y aparecieron imágenes en las pantallas alrededor de la cámara. El Prometeo, la batalla, el campo de escombros que solía ser una armada. Nos enseñaron una lección que nunca debimos haber aprendido. La galaxia no es pacífica. La galaxia no es segura y las especies que no puedan protegerse serán destruidas. Su voz se endureció. Nunca olvidaremos esta lección. El embajador Han regresó a la Tierra un mes después de la batalla. Esta vez traía un mensaje diferente. Los conquistados deseaban discutir el nuevo estatus de la humanidad. Quizás hubo errores administrativos en la clasificación original de los humanos como una especie menor. Quizás un puesto en el Alto Consejo era apropiado. Se reunió con el almirante en la bahía de reparaciones donde se estaba reconstruyendo el Prometeo. El viejo barco había perdido casi la mitad de su blindaje, pero ya se veía más fuerte que antes. Los ingenieros humanos la estaban mejorando, añadiendo nuevas armas y sistemas que no existían hacía 3 siglos. El almirante dijo: Han, has confirmado mis peores temores. No levantó la vista del bloc de datos que estaba estudiando. ¿Cuáles eran esos miedos? Que la humanidad nunca hubiera cambiado realmente. Que simplemente hubieras esperado. La luz se atenuó. ¿Entiendes lo que esto significa para la galaxia? Durante 300 años, mantuvimos la paz mediante el equilibrio. Ninguna especie era lo suficientemente fuerte como para dominar a las demás. Pero ahora existe la humanidad. Sí, ahora existe la humanidad con sus viejas armas y sus viejas filosofías, con su disposición a destruir por completo en lugar de simplemente derrotar. Han se acercó. ¿Qué quieres, almirante? Conquista. Venganza. El miedo conquistado te convertirá en lo nuevo. Finalmente levantó la vista.
Sus ojos eran tranquilos pero duros. El miedo conquistado a muchas cosas. Por eso se esconde mientras otros mueren. Dejó su blog de datos. ¿Quiere saber qué quiere la humanidad? Queremos lo que siempre hemos deseado. Seguridad para nuestra gente, justicia para quienes no pueden defenderse y la libertad de elegir nuestro propio camino. Y si alguien intenta detenerte, sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Embajador, su gente observó a los miles de millones de seres inocentes esclavizados. No hizo nada. Los vio venir a destruirnos. No hizo nada. Y ahora pregunta qué haremos si alguien intenta detenernos. Se volvió hacia el Prometeo, pasando la mano por su casco. Dile esto a los conquistados. No nos interesa la conquista. No nos interesa la venganza, pero ya no pedimos permiso para existir. Ann no respondió. Observó al almirante alejarse, desapareciendo las profundidades de la antigua nave de guerra que lo había cambiado todo. 3 meses después, la Tierra comenzó la construcción del segundo acorazado clase Titán. Lo llamaron Venganza. 6 meses después, comenzaron la construcción del tercero. Lo llamaron Reckoning. A lo largo de la galaxia, las especies que habían considerado a la humanidad como una nota al pie menor comenzaron a estudiar su historia con más detenimiento. Leyeron sobre las guerras mundiales de la Tierra. Aprendieron sobre las armas nucleares y los fríos cálculos de la destrucción mutua asegurada. Descubrieron que los humanos alguna vez se apuntaron con miles de armas, dispuestos a acabar con su propia especie antes que someterse a un enemigo. Cuanto más aprendían, más miedo sentían. Pero también aprendieron algo más. La humanidad no inició guerras. Las terminó. Todos los conflictos en la historia de la humanidad comenzaron cuando alguien los atacó, los amenazó o dañó a quienes protegían. Los humanos no eran conquistadores. Eran defensores peligrosos e implacables que nunca olvidaban y no se detenían hasta eliminar la amenaza. Los conquistados comenzaron a cambiar. Las especies que habían dependido de la diplomacia y la esperanza comenzaron a construir defensas. Los tratados se reescribieron para incluir cláusulas de protección mutua. Sin embargo, por primera vez comenzaron a entrenar soldados. Y en el centro de todo, la humanidad observaba y esperaba. Habían pasado 300 años aprendiendo a ser pacíficos. Ahora recordaban que la paz no se daba. Se ganaba. El almirante permaneció al mando del Prometeo hasta su retiro 10 años después. Para entonces, la flota humana había crecido a 50 naves, cada una con armas que ponían nerviosos a los conquistados, pero nunca las usó para conquistar. Las usó para proteger primero a la humanidad, luego a sus aliados y, finalmente, a cualquiera que necesitara ayuda. En su último día de uniforme, un periodista le preguntó cuál quería que fuera su legado. Lo pensó un buen rato. Entonces sonrió y, por primera vez, la sonrisa se dibujó